Bueno, ya estamos de regreso. Así que Dios le bendiga a todos nuevamente. Bienvenidos a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy terminamos nuestro estudio del versículo 6. La iglesia reina en Cristo, y estamos hablando de la cuarta y la última parte. Como siempre, les exhorto a ver los 3 primeros videos para que puedan entrar en el contexto en el que Pablo viene hablándonos. Hoy comenzamos con Juan 14. Vamos a ir a Juan 14 y vamos primero a parafrasear los 3 versos primero, y luego, si nos da tiempo, pues continuamos con los demás versos, los cuales revelan verdades ocultas desde la creación del mundo. El contexto de este capítulo 14 es el anuncio acerca del mandamiento del amor, el cual también lo voy a explicar, ya que está muy ligado a la oración de Juan 17. Seguida por la negación de Pedro, otra revelación interesante, y ahora Jesús consuela los corazones de sus discípulos tras venirle anunciando su muerte, diciéndole que no se turben sus corazones cuando esto suceda, sino que más bien que crean en Dios y también crean en Él. Y es aquí donde Jesús le anuncia que en la casa de su Padre hay muchas moradas, y afirma que es cierto lo que dice, y les promete ir a preparar ese lugar para los discípulos, es decir, para nosotros. Recordemos que cuando Jesús se dirige a sus discípulos, en ellos estamos todos los que hemos creído en Jesús. ¿Ven? Es importante que entendamos que los discípulos de Jesús eran judíos. Nosotros, los gentiles, todavía no habíamos recibido la abundancia de la gracia ni el don de la justicia de Dios. Todavía no. Lo que Jesús les habla a sus discípulos, tenemos que interpretarlo dentro del contexto judío. Jesús le dice que va a ir a prepararle un lugar a ellos en la casa de su Padre, y cuando Él se vaya, volvería otra vez y los tomaría en Él mismo, para que donde Él esté, pues ellos también puedan estar. Y este es uno de los pasajes más enigmáticos de la Escritura debido a su narración retórica. Este pasaje está lleno de simbologías, y quiero empezar por la casa del Padre. ¿Cuál es la casa del Padre? ¿A qué casa se está refiriendo Jesús? Jesús le habla a sus discípulos con imágenes que ellos conocen porque son judíos. La casa del Padre es conocida a través de todo el Antiguo Testamento como el templo de Dios. ¿Estamos claros? Jesús se refiere al templo de Dios. Jesús no se refiere a una casa que Dios tiene en el cielo. Esa es una interpretación fuera del contexto bíblico. El que haya muchas moradas, eso lo encontramos en la edificación del templo de Salomón. Jesús dice, o Jesús se refiere a las habitaciones que tenía el templo para los sacerdotes. Jesús les está revelando una enseñanza espiritual usando unas figuras que ya ellos conocían. Los discípulos nunca tuvieron en sus mentes un cielo literal donde ellos puedan vivir alejados de la tierra. De hecho, los discípulos esperaban la restauración del reino prometido a David. ¿Dónde? En el cielo. No, amados, aquí en la tierra. Dios nunca prometió un reino en el cielo. Prometió un reino de los cielos. Un reino de los cielos significa gobernado por Dios. Prometió a los judíos y a toda la casa de Israel un reino en la tierra. Y aunque no voy a entrar, ¿verdad?, en las narraciones del Antiguo Testamento en las cuales se nos revelan condiciones del interior del hombre,
del corazón de los hombres, las narraciones del Antiguo Testamento, si usted no conoce la literatura hebrea, no la podrá interpretar en su esencia. Y para que no haya confusiones, Israel significa congregación de gentiles. Por tanto, cuando hablamos de Israel, hablamos de toda la humanidad. Entonces, todos ya sabemos que el templo fue destruido en el 40 después de Cristo. Por tanto, Jesús no se puede estar refiriendo al templo físico. Jesús se está refiriendo al templo espiritual. Ese tabernáculo que Pablo habla en Corintios, que dice que es una casa no hecha de manos de hombre. Y esta profecía de Jesús tiene su cumplimiento en plenitud el día de nuestra glorificación plena con el nombre de Jesús y el nombre de Jesús en nosotros. Según, ¿verdad? Según Pablo en 2 de Tesalonicenses, y el primer cumplimiento vamos a mirarlo ya mismo. Jesús dice que si él se fuera, cuando se fuera, ¿dónde se iría Jesús? Jesús, de acuerdo con el relato bíblico, ascendió, como dije anteriormente, a la nube y desapareció delante de los ojos de sus discípulos. ¿A cuál cielo? Cielo es un término que se refiere al cielo que nos cubre, las nubes, donde están las nubes, ¿verdad? Que nos cubre, la atmósfera, vamos a decirla. Por otro lado, este término cielo es usado en la escritura antigua como un significado literal, pero también puede ser espiritual. De acuerdo con la narración, es la interpretación de lo que se dice. Recordemos que ellos son los hebreos, no nosotros. Nosotros no estábamos en el panorama cuando todo esto estaba ocurriendo. El que Jesús haya ascendido al cielo, Pablo nos lo revela espiritualmente en Efesios, cuando dice que el poder de Dios resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, algo espiritual, no literal. Y disculpen, ¿verdad?, que esté repitiendo tanto lo mismo que ya he dicho, pero esto es importante que lo entendamos. Cristo no habita en nosotros corporalmente, habita espiritualmente por medio de la fe en la persona del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo por medio de la fe, según Pablo en Gálatas. Cuando Cristo les dice que volvería otra vez, se refiere a que volvería vivificado en espíritu a morar en su casa, en su templo, y su templo somos nosotros. Donde nosotros estamos, Él también estará con nosotros. La elevación de Cristo por medio del poder de Dios y sentarlo a su diestra significa la preparación de ese lugar prometido por Cristo a sus discípulos. Y no quiero entrar en el relato de la ascensión de Cristo en una nube visible, porque este es un tema muy complejo y profundo, el cual no quiero entrar, por lo menos no ahora. Y no lo explico porque este tema está ligado con la prefiguración de la ascensión de Elías, donde los hijos de los profetas pues mandaron a buscar el cuerpo y no lo encontraron. Pero más adelante podemos hablar de eso. Ya hemos visto el lugar que ha preparado para estar con nosotros. Es ese lugar santísimo donde se encuentra en este momento la ley, el santuario. Es ese lugar que Él ha preparado para nosotros. Ese lugar se encuentra dentro de nosotros mismos. El poder de Dios, el Espíritu Santo, el Dios invisible que operaba en Jesús, nos ha abierto el camino al Padre para nosotros. Ha preparado el lugar santísimo para que podamos intimar con Dios, con Cristo.
quien se ha sentado en el trono y ha venido a ser nuestro Padre Celestial. Recordemos que no es Jesús el hombre histórico, es el Dios invisible que había en Jesús, el humano, y ese Dios invisible es el mismo Cristo o es el Mesías resucitado. Espero que lo estén entendiendo todo esto, ¿verdad? Un poquito complicado, pero bueno. Entonces, esa resurrección es la que nos hace nacer de nuevo. Ser nueva criatura es la que nos sienta con Cristo. Es la que nos lleva a ser ciudadanos del cielo. Es la que nos lleva a vivir conforme al Espíritu. Es la que nos lleva a reinar. Usted y yo somos una nueva criatura porque el poder de Dios, el Espíritu Santo con el que fuimos bautizados, sellados, resucitó en nosotros a un nuevo hombre interior y por consiguiente crucificó al viejo hombre que había en nosotros, espiritualmente hablando. Esperando que hayan entendido esto que acabo de explicar, que explica lo que Pablo revela y nos dice que Dios nos resucitó juntamente con Cristo, al que Dios ha enviado a cumplir la obra que Él, el Padre, le había mandado que hiciese. Pablo dice en el capítulo 1 que ese mismo poder que actúa en nosotros, el Espíritu Santo, luego de resucitar a Cristo, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, entiéndase, a la diestra del poder de Dios, es decir, del mismo Espíritu Santo de Dios. Y voy a volver a repetir, sentarse a la diestra significa sentarse en el mismo lugar. Estamos claros en esto, ¿verdad? Espero que no hayan duda. Ahora bien, y me perdonan, pero quiero que todos entiendan el verso 6, es importantísimo. Quiero volver a Efesios 1, 19, 23. No se inquieten, no voy a repetir lo mismo que dije, es algo que no dije en la primera parte. Y quiero que presten mucha atención en esto. Pablo dice que la incalculable grandeza del poder de Dios hacia nosotros, lo que hemos, ¿verdad? Lo que creemos, tanto judíos como gentiles, según la acción soberana de su poder, la cual, es decir, la soberana grandeza de su poder, la cual se manifestó en el Mesías. ¿Cómo se manifestó en el Mesías? Se manifestó resucitándole de los muertos. ¿Y qué hizo Dios? Lo sentó a la diestra de su poder, lo sentó en la misma posición del poder de Dios. ¿Dónde lo sentó? En los mundos, en los lugares celestiales. ¿Dónde quedan estos lugares celestiales, amados? ¿Acaso se refiere Pablo al cielo que nos cubre, o a qué lugares celestiales se está refiriendo Pablo? En la carta a los Filipenses, Pablo nos revela algo extraordinario y nos dice que a Jesús, el Mesías, Dios lo exaltó hasta lo sumo, es decir, la posición más alta que existe, y le dio un nombre. Y en la escritura, dar un nombre significa que le dio o puso autoridad, carácter, amor, santidad, justicia y perfección, para que en el nombre, o para que delante de ese carácter de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Fíjense que no dice en el cielo, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y no quiero entrar en profundidad en este texto porque nos tomaría varias horas explicarlo profundamente, pero lo vamos a explicar cuando estemos allá. Sin embargo, cuando la Escritura habla de los cielos en varias ocasiones anteriores, lo he explicado. Pero esto tengo que repetirlo hasta que lo entiendan. Esta figura retórica nos transmite la idea de las personas que tienen una relación de pacto con Dios. Se refiere
a lo que Pablo llama en Romanos vivir conforme al Espíritu. Y por otro lado, el término tierra, esta figura retórica nos transmite la idea de las personas que no viven conforme al Espíritu, según Romanos. En otras palabras, que toda la humanidad, tanto los que vivan conforme al Espíritu o los que vivan conforme a la carne, tendrán que rendirle cuentas a Dios por todas nuestras obras mientras estamos en la vida. Y no solo esto, sino que también tendremos que rendirle alabanza, adoración y pleitesía y reconocer su autoridad y poder y señorío sobre toda la creación. Ahora bien, dentro de este contexto podremos entender lo que significa lugares celestiales. No se refiere a un lugar de localidad física, sino se refiere a los que hemos creído en la obra realizada por el Mesías. Esos cielos se refiere a nuestro hombre interior, nuestro corazón, nuestra mente, conciencia, alma, nuestra vida, como usted lo quiera mejor entender. Amén. Discúlpenme, verdad, por el fondo de ruido del trimmer, pero se ha levantado el enemigo contra mí. Mira, yo sé que todo esto es confuso y complicado de explicar, pero si logramos entender que toda la obra de redención, reconciliación, expiación y de salvación fue hecha por el Padre por medio de su Hijo, la realidad de Adán, el varón perfecto, el cuerpo perfecto, y su cuerpo viene a sustituir nuestro cuerpo en su muerte, y que el Padre va a regenerar nuestro espíritu por medio del Espíritu de Cristo, podremos entender entonces que usted y yo somos el Hijo de Dios. Cristo sustituye nuestro cuerpo pecaminoso con su cuerpo perfecto en su muerte, espiritualmente hablando. Y el Padre sustituye nuestro carácter degenerado por el pecado con su carácter por medio de la resurrección de Cristo, espiritualmente hablando también. Entiendo que todo esto es difícil de explicar y de entender, amados. Y yo les ruego que por favor repita este video cuantas veces usted considere necesaria para que pueda entender todo esto que he dicho. He tratado de explicarlo en la mejor manera que hasta el momento puedo explicarlo. Voy, ¿verdad?, a meditar un poquito y buscar en esta explicación, buscando la guía de Dios para ver si me revela una manera más práctica, más sencilla en la que yo pueda explicar para que todos puedan entenderlo. Pero bueno, es lo que hay por ahora. Ya Cristo está en su lugar, pero nosotros todavía no estamos en ese lugar. Bueno, sí lo estamos ahora. Lo que Pablo nos quiere es enseñar lo que aconteció en nosotros y lo hace por medio de esta metáfora. Recordemos que todo esto que ocurre en nuestro hombre interior. Tengo que repetirlo tantas veces para que lo puedan entender. Por tanto, Pablo usa una metáfora para explicar lo que está sucediendo en nosotros, lo que sucedió en nosotros en el día en que creímos por medio de nuestra fe obediente en la palabra del Señor. Si usted logra internalizar que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, en el cuerpo de Jesús, un cuerpo perfecto, sin manchas, sin pecados, y que el mismo Padre en él colocó todos los pecados y culpa de toda la humanidad sobre su cuerpo como propiciatorio, y castigó nuestros pecados en Cristo, crucificándole y dándole muerte al pecado. Y con esa muerte liberó a toda la humanidad del yugo del pecado que nos esclavizaba. Y al Dios resucitar a Cristo, resucitó el mismo carácter de Dios santo, justo y perfecto,
y que ese carácter está ya disponible para que todos aquellos que creen en esa obra maravillosa, entiendo que su vida no será la misma. Bueno, continuamos con nuestro estudio de Efesios verso 6. Entonces, el que el poder de Dios haya sentado al Mesías resucitado, no podemos entender que se refiere a Jesús físicamente hablando, sino a una resurrección espiritual en el interior del hombre, entiéndase, el carácter de Dios en el lugar santísimo. Y Pablo nos revela que ese carácter santo, justo y perfecto que fue sentado a la diestra del poder de Dios, donde queda ese trono, pues lo repito, ese trono se encuentra en nuestro hombre interior. Nuestro corazón es el trono de Dios, es el que siempre ha sido desde la creación y lo será, ya lo he dicho antes. Por tanto, dice Pablo que ese carácter, Jesús vivificado en espíritu, al sentarlo en la posición del Padre en nuestro corazón, lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Y estos 4 poderes lo explicamos en el estudio Cristo Cabeza de la Iglesia. Tiene que mirar este video para que entienda lo que Pablo revela en estos textos. Y continúa Pablo diciendo que además de ponerlo como autoridad sobre estos 4 poderes, ¿verdad?, también lo puso como autoridad sobre todo nombre, es decir, sobre todo tipo de carácter de los hombres, actitudes y todo, tanto de la edad presente como de la edad por venir. En otras palabras, que Dios mismo imputó en el Mesías resucitado todo su poder y autoridad en todo lo que está en los cielos y en la tierra, conforme a lo que expliqué. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Amén. Y para finalizar, dice Pablo que el Dios Padre puso al Mesías, a Cristo, lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, es decir, que usted y yo somos la plenitud de quien todo lo llena en todo. Bueno, en otras palabras, que usted y yo somos la plenitud de Dios espiritualmente hablando. Ese ruido del trimmer ya me lleva un poquito, pero bueno, ponerlo por cabeza significa por rey. Y esto quiero que lo entiendan, lo internalicen y lo digieran en su corazón. Si Dios dice que sometió todos estos poderes y carácter de los hombres bajo los pies de Cristo, y vimos, o mejor dicho, y vemos que ese mismo Dios decide dar a Cristo por cabeza de nosotros, la iglesia, y dar por cabeza significa reino sobre todos nosotros. Entonces, ¿debajo de qué pies fueron sometidos todos esos poderes? Hasta un niño diría que fueron puestos debajo de nuestros pies. ¿Con qué propósito? Para que reinemos sobre estos 4 poderes y sobre todo el carácter de los hombres. ¿Entiende usted lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Ha entendido usted que somos la plenitud de Dios espiritualmente hablando? ¿Entiende usted que toda potestad nos ha sido dada en los cielos y en la tierra? Esta es la verdad que nadie nunca nos ha revelado. Ahora bien, quiero que entendamos la razón por la cual Cristo fue sentado a la diestra del poder de Dios. La razón por la cual toda potestad le fue dado en los cielos y en la tierra. La razón por la cual fue puesto en autoridad sobre estos 4 poderes. La razón por la cual fue puesto sobre todo carácter del hombre y la razón por la cual todas estas cosas fueron sometidas debajo de sus pies. La respuesta a esta pregunta, hasta un niño con 2 dedos de frente la puede contestar luego de todo lo que he explicado. La razón fue por su obediencia a todo lo que el Padre le encomendó, y esta
y esta es por fe, y esta fe le fue contada por justicia. Su negación al mundo, su vida en santidad, el amor revelado en su corazón por medio de él, su deseo de agradar a su Padre, las obras de justicia efectuadas por medio de él, el sometimiento de su voluntad a la voluntad del Padre, su obediencia a su ley, preceptos, estatutos y mandamientos del Padre. Y si continúo, no termino. Todo eso fue obrado por medio de la fe en el Padre Celestial. Esa vida amorosa, santa, justa y piadosa, sin mancha y perfecta, manifestada en Él, todo eso fue contado por justicia. La pregunta es, ¿estamos viviendo de la misma manera en la que Jesús vivió? ¿Estamos revelando el carácter de Dios en nosotros por medio de nosotros? ¿Estamos cumpliendo la ley del amor según Cristo nos ordenó? ¿Estamos manifestando la justicia de Dios en nosotros y por medio de nosotros según Cristo nos mandó? ¿Quiere usted reinar, ser sentado con Cristo en los lugares celestiales? ¿Quiere usted reinar sobre el pecado? Pues acabo de darle la receta. Acabo de explicar lo que Cristo hizo. Y eso fue precisamente lo que Él nos mandó a hacer a nosotros. Jesús dijo que de la misma manera en la que el Padre lo envió, también nos envió a nosotros. ¿Entienden ustedes? Esta es la razón básica por la cual Jesús fue exaltado a los lugares celestiales, a nuestros corazones, un reino que Él mismo conquistó para usted y para mí. Amén. Claro está, si es que usted ha creído en la obra de Cristo. No tanto creerla, sino vivirla. El eje de todo esto es guardar el testimonio y la fe de Jesús. Si es que usted entiende lo que significa guardar el testimonio. Amén. Dios nos ha trasladado, nos ha redimido del reino de las tinieblas y nos ha sentado en el reino de su Hijo. En otras palabras, que nos ha elevado de la tierra, naturaleza caída, a los lugares celestiales, naturaleza regenerada. Por tanto, ya no podemos seguir viviendo bajo el reino de tinieblas en la tierra conforme a nuestra naturaleza caída. ¿Okay? Porque ahora estamos viviendo en un reino diferente, en los cielos, en una naturaleza regenerada o en proceso de regeneración. Por tanto, nuestra vida y comportamiento debe de ser diferente, debe de ser bajo las leyes del reino de Dios y la justicia que este reino produce en nosotros y por medio de nosotros, guardando el testimonio y la fe de Jesús. ¿Amén? Y por tanto, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los judíos y miembros de toda la familia de Dios. Ya no somos ciudadanos de la tierra, es decir, del pecado. Ahora somos ciudadanos de los cielos, amados. Amén. Así que no vivimos conforme a la carne, ahora vivimos conforme al Espíritu. Ya no vivimos bajo la ley, entiéndase, bajo la maldición de la ley, sino que ahora vivimos bajo la gracia por medio de la fe en nuestro Mesías. Aclaro, espiritualmente hablando. Amén. Vivimos en los lugares celestiales, somos conciudadanos de los cielos con los judíos, espiritualmente hablando, no literalmente. Ya hemos visto lo que Pablo ha venido revelándonos, aumentando nuestra fe por medio de sus palabras reveladoras, para preparar nuestros corazones y revelarnos lo que sigue después de esto. Amén. Bueno, vamos a continuar porque hoy ha sido un día bastante intenso. Pablo nos dice en el capítulo 2, y es aquí donde se nos tranca el bolo.
Pablo nos dice en el capítulo 2 que al resucitarnos, es decir, al resucitar el carácter de Cristo en nosotros, al resucitar el carácter amoroso, santo, justo y perfecto en nosotros, como lo hemos visto en los versos anteriores, dice Pablo, y es aquí donde nuestros líderes no han querido entender. Dice Pablo que nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Es decir, que Cristo fue sentado en nuestro corazón, en el trono de Dios, su carácter amoroso, santo, justo y perfecto, como ya hemos visto, fue sentado en nuestro corazón en el trono de Dios. Sin embargo, ahora Pablo nos revela de igual manera en la que Cristo fue sentado con autoridad para reinar en su trono, en nuestros corazones. También ahora nosotros fuimos sentados en él, en nuestros corazones. La pregunta es, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo es posible que si Cristo fue sentado en su trono, en nuestro corazón, ahora Pablo revela que nosotros también fuimos sentados con Cristo en su trono, en nuestro mismo corazón? Esto como que no tiene sentido. Bueno, para el hombre, para nosotros, no tiene sentido, pero para Dios sí tiene mucho sentido. Y eso es lo que Pablo nos quiere explicar. Pablo, es por esto que dije, ¿verdad? Que para esto era que Pablo nos venía preparando. Y voy a explicar de una manera sencilla y entendible, o por lo menos, ¿verdad? Eso quiero. Y de antemano les dije que esta verdad que Pablo nos revelaría podría sacudir su fe, porque esta verdad nadie, ni los líderes, ni los teólogos, ni los más grandes maestros, doctores de la ley, no la aceptan ni la reconocen. Pregunto, ¿por qué Pablo la reconoce y la enseña? Y para explicar esto, quiero ir por varios versos bíblicos. Vamos a comenzar por Génesis. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y todos sabemos que Dios sacó a Eva de Adán, del cuerpo de Adán. ¿Cuál fue la respuesta o la reacción de Adán cuando vio a su mujer? Esta es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Perdón. Y esto que voy a decir, bueno, no lo digo yo, lo dice el mismo Dios. Y esto lo encontramos en Génesis, 5:2. Y el texto dice, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Vamos a analizar un poquito este verso. Varón y hembra los creó. Si el texto dice que ellos fueron creados, varón y hembra, y los llamó Adán a ambos, y fueron creados ambos en el mismo día, entonces, ¿por qué dice el texto que Dios dijo que no era bueno que el hombre esté solo? Elemental. Ese texto revela que Adán estaba solo. Entonces, podemos concluir que Eva estaba en Adán cuando fueron creados. Y Dios lo llamó Adán. Y vimos que después de la separación, entonces Adán llamó a su mujer, la que fue sacada de su cuerpo, Eva. Y se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Este es el principio bíblico establecido por Dios, donde encontramos el principio de la unidad, la unión, la glorificación. Si no lo quieren entender, los entiendo. En el principio, como ya hemos explicado en otros
estudios, aprendimos que Dios es espíritu, mente, carácter, conciencia, sabiduría, inteligencia, y por consiguiente es invisible. Dios, como lo identifica la Escritura, no es un ser humano, es un ser espiritual, un ser impersonal. Aprendimos que cuando esa mente creadora de todo crea al hombre, crea esa naturaleza humana sin vida, inerte, dice el texto que Dios sopló su aliento de vida, su espíritu, su vida, y ese hombre del polvo de la tierra llegó a ser un ser viviente, un humano viviente. Y aprendimos que al Dios soplar su aliento de vida, puso en ese hombre su vida, puso en ese hombre su carácter, su sabiduría, su inteligencia, sus emociones, su conocimiento, su discernimiento. En fin, Dios se incorpora en el primer hombre, en su primogénito. Se hace carne en su hijo, en su primogénito. Dios ha venido a ser uno con el hijo, con Adán. Y cuando digo Adán, me refiero a varón y hembra. Y esto es lo mismo que encontramos en la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre, con la diferencia de que esa encarnación no fue en el primogénito, sino en el unigénito. Unigénito porque es el único en su clase, no hay otro igual que él. Adán fue el primogénito de toda creación, el primero en ser uno con Dios. Ese Adán es tipo del que habría de venir. Y el que vino fue el unigénito, la realidad de Adán. El perfecto, único en su clase, el que no se dejó dominar por su concupiscencia o por su desobediencia. Entiendo que esto no es difícil de entender. Hasta un niño entiendo que lo puede entender. Sabemos que el pecado por desobediencia separa a Dios de la naturaleza humana. Esa naturaleza humana que incitó a Adán para desobedecer la ley de Dios al mismo Dios que estaba en su interior. Esa separación no es literal, es una separación espiritual. Cuando eso sucede, el hombre muere espiritualmente. Pero todo esto, para entenderlo con más claridad, tendríamos que ir a la construcción del tabernáculo en el desierto, el templo y todo lo que rodea la adoración y los sacrificios. Ya he tocado algo por encimita en algunos estudios al respecto, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso hoy. Lo que me interesa hoy es que entendamos el verso 6. La verdad que Pablo nos quiere revelar. Y la voy a decir. Si usted lo entiende, lo felicito. Porque si usted no ha conocido, si usted no entiende, entonces debe de empezar a conocerse usted mismo. Amén. El que tenga oídos para oír, que oiga. Déjame ver cómo lo voy a hacer. Vamos a ver si logro explicar esto. El hecho de nosotros, lo que hemos respondido a la fe, a la abundancia de la gracia y al don de la justicia de Dios, seamos exaltados a los lugares celestiales y hayamos sido sentados en la posición de Cristo o con Cristo, significa, y presten mucha atención, significa que Dios nos ha sustituido en Cristo. Y si aprendimos que Cristo llegó a ser el Padre, entonces, si ahora Pablo nos revela que nosotros, al igual que Cristo, el poder de Dios nos sentó en los lugares celestiales con Cristo, la pregunta es, ¿quiénes llegamos a ser nosotros? Esa es la pregunta que necesita ser contestada. ¿Quién es usted y yo en Cristo? Ya hemos aprendido
Ya hemos aprendido que Dios Padre regenera el carácter del hombre por medio de su Hijo, el unigénito. Y ese carácter lo pone en el ser humano, en el lugar santísimo donde habita Dios en el hombre. Y ya el lugar santísimo puede ser habitado por el hombre. Ya el camino está abierto y disponible para la unión con Dios. Amén. Acabamos de aprender que cuando creímos el mismo poder de Dios que sentó a Cristo en lugares celestiales, con todo poder y autoridad sobre el pecado, también nos sentó a nosotros en la misma posición de Cristo. Y sentarse en la posición de Cristo significa que hemos sido injertados en el linaje eterno de Cristo. Entonces, si esto es así, ¿quiénes vinimos a ser nosotros? Primero voy a decir lo que nosotros no vinimos a hacer. Nosotros no vinimos a ser el Padre por el momento, porque ya Cristo es el Padre. Ahora bien, si el Padre nos ha injertado en el linaje eterno de Cristo y Cristo se ha venido a ser el Padre, ¿quiénes vinimos a ser nosotros? Sin ser dogmáticos, y les dije que lo que iba a revelar en este estudio podría desafiar su fe. La iglesia, usted y yo, vinimos a ser uno en Cristo por el momento. Ahora bien, ¿qué es ser uno en Cristo? Ser uno en Cristo significa que la iglesia compuesta por individuos entendamos que cada individuo es indivisible de Dios Padre. Esa iglesia reinante como un cuerpo indivisible del Padre, porque la plenitud del Padre nos llena a todos en todo. Esa iglesia viene a ser entonces el Hijo, viene a ser Cristo espiritualmente hablando, porque ya aprendimos que Cristo nos fue dado por cabeza. Y si aprendimos que el Padre entregó todo el juicio al Hijo, entonces todo juicio ha sido entregado ¿a quién? A los santos del Altísimo, como nos revela Daniel 7:22. Y esos santos, ¿quiénes somos? Somos nosotros, la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Y Pablo dice en 1 Corintios 6:2 que los santos juzgaremos al mundo. Y teniendo esto claro, continuamos. Y dice Pablo en 1 Corintios que luego de que todas las cosas le estén sujetas al Hijo. ¿A cuál Hijo? Pues nosotros somos el Hijo. Entonces también el mismo Hijo se sujetará al que lo sujetó a todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Explico. Pablo dice que, y esto lo dice en el contexto del fin, en la resurrección. Es decir, que luego de que el Hijo luego de que el Hijo, que vinimos a ser nosotros, el Hijo, como ya nos hemos visto revelado en el verso 6, y esta iglesia reinante domine y sujete a todos los enemigos por estrado de sus pies, entiéndase que venzamos al pecado. Dice Pablo que luego de todo esto, entonces nosotros, la iglesia, nos sujetaremos, es decir, nos glorificaremos al que nos sujetó todas las cosas. ¿Quién nos sujetó? El Padre nos sujetó todas las cosas. Entonces, ¿qué nos revela Pablo? Que al final de los tiempos la iglesia redimida se unirá al Padre y llegará a ser el Padre. ¿Con qué propósito? Para que en ese tiempo final el reino sea afirmado y establecido con todo poder y gloria sobre la tierra y Dios sea glorificado en todos. Es decir, que Dios pondrá sus mandamientos en el corazón de toda la humanidad y les servirán con todo su corazón.
Poner sus mandamientos en el corazón significa que Dios mismo habitará en ellos y se gozará en ellos. ¿Dónde revela la Escritura esto? Busque y estudie todos los libros proféticos que están llenos de esta revelación. En ellos encontrará toda la venida de Cristo, los juicios, el reino y la salvación para todo Israel. No acepte esto sin usted confirmarlo con la Escritura. En su lugar, yo lo haría. La iglesia, en su totalidad, formada por judíos y gentiles, viene a ser uno con el Padre. Pero cuando todo, ¿verdad? Cuando todo el pecado sea sometido y juzgado, entonces seremos el Padre. No me crea a mí. Haga el trabajo, usted investigue, busque la guía del Espíritu, pídale a Dios, al Espíritu de revelación, que le dé Espíritu de revelación, para que usted pueda descubrir esta verdad, esta revelación de Dios en la Escritura, no por otro hombre. En la actualidad estamos conociendo al Padre en nosotros. Es a esto a lo que Jesús se refiere, conocer íntimamente al Padre. Y ese es el misterio que Pablo habla, el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ya Pablo nos ha revelado ambos misterios. El misterio de Dios, el Padre, es que Dios es la conciencia de nuestro ser, que habita en nosotros, no fuera de nosotros, como erróneamente nos enseña, y que Él es nuestra propia vida, que Dios nunca ha estado fuera del ser humano. De hecho, cuando despertamos en la mañana, es la vida de Dios que despierta en su templo, en su cuerpo. Y el misterio de Cristo es que nosotros, la naturaleza humana en la que Dios habita, es el mismo Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. El Padre es la porción de mi herencia. Dios le dijo a Moisés que él mismo era la heredad de los levitas. Recordemos que Dios es un carácter, es una mente. No podemos mirar o imaginar a Dios como un hombre físico. Amén. Dios es un ente espiritual que habita en todos los hombres, pero solamente se manifiesta en los que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amén. Entonces, porque por medio de esos que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, es que Él reinará sobre toda la humanidad. Eso es lo que Pablo nos revela. Eso es lo que Génesis nos revela. Pablo habla de nuestra posición en Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra posición actual? Nuestra posición actual es reinando en Cristo, en el Padre. Pero como he dicho, si usted no cree que usted reina en Cristo, entonces no es una realidad en su vida el reino. Porque ese reinado es por fe. Ese reinado es sobre el pecado. Lo que Pablo quiere que entendamos es que estamos glorificados en Cristo. Somos uno en Cristo ya. Eso fue lo mismo que Cristo pidió en oración al Padre. A eso es lo que Juan llama bodas del Cordero. Nuestra glorificación con nuestro Padre celestial. Amén. Entonces, ya esa glorificación, según Pablo en Romanos 8:30, es una realidad en nosotros, espiritualmente hablando, amén, no física, porque todavía estamos en un cuerpo pecaminoso, pero esa glorificación será perfeccionada cuando llegue el tiempo y ese carácter santo, justo y perfecto que habita en nosotros se ha manifestado en su totalidad en nosotros mismos, y esa totalidad en nosotros es por medio de la transformación de nuestros cuerpos mortales por cuerpos inmortales. Eso es lo que Pablo llama arrebatamiento.
Entonces, ¿quiénes vinimos a ser nosotros? Pues no hay que ser muy inteligentes. Ya la respuesta usted la sabe, no la voy a volver a decir. Esto se está poniendo más interesante cada minuto que pasa, ¿no cree usted? Bueno, para reforzar esto que Pablo revela, quiero ir a Juan 13. Vamos a Juan 13, donde Jesús habla del gran mandamiento, y voy a parafrasear por cuestión de tiempo, no quiero tomarle mucho más tiempo. Pero busquen a Juan 13, del 31 al 35. Dice el texto que Jesús salió luego de que Judas saliera de la presencia y hacer lo que tenía que hacer. Y prestemos atención a las palabras de Jesús. Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo en el hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, dijo Jesús, que también se glorificará en él mismo. ¿Qué significa esto? Significa lo mismo pues que hemos aprendido. Si Dios se glorifica en el Hijo del Hombre, es decir, se vuelve uno con él, entonces dice Jesús que Dios se glorificará en sí mismo. Significa que Dios, el Padre, en el Hijo del Hombre sería el mismo Dios. Es lo mismo que acabamos de aprender. ¿Vale? Este juego de palabras tenemos que entenderla. Esa revelación de Jesús viene porque ya su hora estaba para cumplirse. Y vemos acá a Jesús referirse como el Hijo del Hombre en tercera persona. Todos estos detalles son importantes, todos. Aunque todavía no había llegado o no había pasado lo de su muerte, ya Jesús revela que el Hijo del Hombre es glorificado en Dios. Y si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre, Dios también se glorificará en sí mismo. ¿Qué significa glorificarse en sí mismo? ¿Cómo puede Dios unirse en sí mismo? La respuesta es porque el Dios interior que habita en Jesús, el humano, se unirá en una misma persona con el Hijo del Hombre, con esa tercera persona. Jesús a la misma vez es esa tercera persona. Pablo en Romanos nos dice que Adán es tipo del que habría de venir. ¿Quién es ese que habría de venir? Todos sabemos que es el Mesías, el Hijo del Hombre. Y quiero detenerme unos minutos para explicar algo que entiendo que nos ayudará a tener una mejor perspectiva de aclarar, ¿verdad?, acerca de nuestro Mesías. Las traducciones bíblicas han generado pues muchas confusiones en el cristianismo. Es por esta la razón que siempre les exhorto a estudiar la escritura en su idioma de origen, ya sea griego o hebreo. Claro está, usando por una Biblia interlineal, hebrea o griega. Voy a empezar a definir el término hebreo Nasha o Masha, que en español es Mesías. Este término del hebreo Masha significa ungido, es decir, una persona ungida para sacerdote, profeta o rey. Estos son los tres tipos de ungimientos que la Escritura revela. Ahora bien, como nosotros no somos hebreos, debemos de interpretar este término dentro del contexto hebreo, aunque no seamos hebreos. Nuestra responsabilidad es traer al español nuestro idioma y contextualizar el término Masha sin que pierda el significado hebreo y entenderlo en español Mesías. Por tanto, cuando hablamos de Mesías, en nuestra mente tiene que estar una persona ungida para sacerdote, profeta o rey. No podemos sacarlo dentro del contexto hebreo o del contexto hebreo. Por otra parte, ese mismo término fue contextualizado al griego sin que pierda el mismo significado hebreo. El término griego para Masha es Christos y se transliteró básicamente completo al español como Cristo. Por tanto, los términos en español Mesías y Cristo debemos de entenderlo dentro del contexto hebreo. Significa, en el caso de nuestro Salvador,
el ungido para sacerdote, profeta y rey, que Jesús lo cubre los tres. Ahora bien, ese ungido tiene un nombre. Ese nombre es Jesús, que viene del hebreo Joshua, que significa Dios salva. Sin embargo, Isaías lo llama Emmanuel. Y el ángel le dice a José que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Amén. Entonces, cuando hablamos del Mesías, Jesús, Cristo, Emmanuel, todos estos nombres están relacionados al reino, al ungido de Dios. Y todos estos implican reino, como dije anteriormente, el reinado del Mesías. Se refiere al ungido hombre, la naturaleza humana en la cual Elohim, el juez de jueces, vino a reconciliar al mundo consigo mismo. Esto es importante conocerlo y entenderlo para que podamos interpretar correctamente el mensaje que la Escritura pretende revelarnos. Amén. Pero como ya nuestras mentes fueron conformadas con el nombre de Jesús y de Jesucristo, y voy a continuar usándolo dentro del contexto hebreo o judío. Teniendo esto claro y entendido, continuamos. Dijimos que Pablo en Romanos nos dice que Adán es tipo del que habría de venir. ¿Quién es ese que habría de venir? Pues todos sabemos que es el Mesías, Cristo, Emmanuel, Jesús, como acabamos de aprender, amados. Pero esa venida de Cristo fue para regenerar el carácter del hombre, del Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre es Adán, que a la misma vez vinimos a ser nosotros. El Hijo del Hombre significa Hijo de Adán. Por tanto, ese al que Pablo se refiere es al hombre que habría de venir perfeccionado. A ese Adán perfeccionado en nosotros, los que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia de Dios. Espero que estemos entendiendo. Y fíjense lo que Jesús les dice a sus discípulos. Aún estaré con ustedes un ratito más. Este ratito es hasta que Él sea crucificado. Me buscarán, pero como dije a los judíos, de igual manera le digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo. Entonces, ¿dónde va Cristo? Que ellos no pueden ir con Él. Porque vimos anteriormente que Él les dijo que iba a preparar un lugar para que donde Él esté, ellos estén con Él. ¿Entiendes? Obviamente, entiendo yo que no debe de estar hablando de lo mismo. ¿De qué habla Jesús? Jesús habla de que ellos no lo pueden seguir literalmente hablando. Dice que ellos lo buscarán y no lo encontrarán. Porque su obra en la tierra, en el mundo, ya ha terminado como hombre. Por eso es que no significa que no estará con ellos. Porque vimos que volvió a ellos vivificado en espíritu. Y este pasaje termina revelándonos el verdadero evangelio del reino. Amarnos los unos a los otros en la misma manera en la que Él nos amó. El amor es el cumplimiento de toda la ley. Porque en esto el mundo conocerá que somos sus discípulos. Si nos amamos los unos a los otros, y esto no quiere decir que usted ame solamente a los de su congregación o a los de su denominación o a los de su concilio. Jesús bien claro con esto, a todos nosotros. Entonces, ya hemos visto lo que Jesús nos revela aquí. Dice que Dios mismo se glorificará en sí mismo. Y Dios mismo será uno con el Hijo del Hombre espiritualmente hablando. Y ese Hijo del Hombre aprendimos que al final somos nosotros mismos. Cristo vino a revelarnos al Padre en nosotros, algo que en la antigüedad nadie conoció. En la antigüedad Dios era conocido como una divinidad fuera del ser humano. Cristo vino
a enseñarle a su pueblo, los judíos, que el Dios que lo había sacado con mano fuerte bajo del yugo pesado de Egipto, todo el tiempo ha vivido en ellos. Y esta verdad es parte del misterio que Pablo habla del Dios Padre y de Cristo. En otras ocasiones ya lo he dicho, somos la imagen del Dios invisible. Es por esta razón que el plan de Dios para nosotros es que seamos regenerados a la imagen del Hijo, de su Hijo. Jesús dijo que el Padre y Él son uno. Amén. Bueno, ya estamos llegando a la parte final. Si recordamos cuando los líderes judíos querían apedrear a Jesús, Jesús le pregunta que por cuál milagro ellos lo querían apedrear. Y la respuesta de ellos fue: no es por algún milagro que hayas realizado, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y eso es blasfemia. Jesús les dijo: si yo los he llamado a ustedes dioses, Elohim, que significa jueces, y escrito está en la ley, y la escritura no puede mentir, oigan eso, ¿cómo es que me quieren apedrear porque digo que yo soy hijo de Dios o que soy hijo del juez? Y si usted no lo sabe, el nombre Elohim significa dioses o jueces en plural, no Dios en singular. En confianza, les invito a buscar en la Biblia hebrea, en hebreo, todos estos términos que he usado hoy. Busquen la definición en el diccionario de Strong o use una Biblia interlineal hebrea y griega. Tiene que hacerlo y descubra por usted mismo esto que digo. Mira que se lo estoy diciendo. No me crea a mí, haga su propia investigación y no se deje confundir con fuegos extraños, como siempre les digo. Durante su ministerio, Jesús siempre vivía enfatizando su unidad con el Padre. ¿Por qué razón? Jesús quería mandarle un mensaje a sus discípulos, primeramente, y luego al pueblo. Y el mensaje era que Dios y el hombre son uno. Somos individuos porque somos indivisibles de Dios. Ahora bien, eso mismo que acabo de explicar, Pablo nos lo dice de esta manera. Pablo revela en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué crucificó Pablo? Pues ya lo hemos visto. Pablo crucificó su humanidad caída, su voluntad, su carne con Cristo. Aclaro, no la carne física, sino la carne espiritual. Y dice, ahora yo no vivo, es decir, esa carne pecaminosa, su voluntad pecaminosa no vive más, está muerta al pecado. Porque Pablo dice que ya su naturaleza caída no vive, porque esta naturaleza caída fue sustituida por una nueva naturaleza divina. Esto es lo mismo que Pedro nos revela, que somos participantes de la naturaleza divina. Y dice Pablo, ahora vive Cristo en mí. ¿Qué vive en él? Vive el carácter, la personalidad amorosa, santa, justa y perfecta de Cristo en él. Vive su naturaleza divina. ¿Dónde vive? En el corazón de Pablo, en la mente, en la conciencia, en el espíritu, en el alma, en su hombre interior. Y ya con esta parte doy terminado el estudio de Efesios capítulo 2:6. Hermanos, yo sé que todo esto es confuso y complicado de asimilar. A mí también me ha tomado mucho tiempo asimilarlo. Si usted no entiende esto, ni tampoco lo cree, lo entiendo. Ya vimos que Cristo está sentado en la misma posición del poder de Dios, del Espíritu Santo, de Dios, del Padre. Por tanto, el poder de Dios, el Espíritu Santo y Cristo, es decir, el carácter ungido, del ungido, es lo mismo. Y aunque reconozco que estas enseñanzas no armonizan con las de nuestros líderes, es su decisión si continuar con sus enseñanzas
o redefinir esas enseñanzas con la Escritura. Es la iglesia formada por judíos y gentiles que en la actualidad está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Nosotros somos esa iglesia que reina. ¿Ok? Si usted es redimido, perdonado, vive en amor, santidad, justicia y perfección, entonces usted está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Usted reina en la actualidad. Esto es reinar con Cristo, el reino de Dios en nosotros. Un reino en progreso, en crecimiento, en desarrollo, hasta la manifestación de Cristo en nosotros mismos, la cual perfeccionará ese reino por medio de la glorificación en el nombre de Jesús en nosotros y nosotros en Él. Ese es el mensaje que Pablo nos quiere revelar en este pasaje. Este mensaje se recibe por fe y se vive por fe. Está en usted en decidir recibirlo y vivirlo por fe. En la continuación de este estudio explicaremos el propósito de Dios para realizar toda esta obra extraordinaria en su iglesia, amén, y en sus redimidos entre los hombres de la tierra. Nosotros somos redimidos entre los hombres de la tierra. Mi exhortación al pueblo de Dios es meditar en todo esto que Pablo nos revela en esta carta. Consulte y busque el consejo divino con todo su corazón. Él les revelará toda la verdad. Si Él lo hizo conmigo, mucho más lo hará con usted. Amén. Cuando esta verdad fue revelada en mi vida, y con esto cierro, cuando esa verdad fue revelada en mi vida y la comprendí y la hice una realidad en mi vida por fe, ese día fue que yo experimenté el verdadero nuevo nacimiento en mi vida. Experimenté la metamorfosis en mi vida. Ese día dejé de ser un gusano y descubrí la hermosa mariposa que había en mí. Rompí el cascarón de gusano y descubrí quién en realidad era yo. Descubrí que era la corona de la creación. Ese día fue que comprendí la imagen que Juan usa en Apocalipsis, presentando a Jesús tocando a la puerta, amados. Para mi sorpresa, cuando abrí la puerta, ¿a quién usted cree que vi? Vi mi rostro, el verdadero hombre que hay en mí, el verdadero yo, no el yo quien yo creí ser, sino el verdadero yo que se encuentra en Cristo, una verdad que me llevó a una mayor consagración, purificación y santificación en mi vida de fe. Si antes no sabía cómo manejar mis concupiscencias, esta verdad me ha dado las herramientas necesarias para poder vivir una vida victoriosa, guardando el testimonio y la fe de Jesús en toda mi vida, todo mi caminar. Y todo mi corazón, y de todo mi corazón deseo que usted también abra las puertas de Cristo y pueda descubrir su verdadero usted en Cristo. Rompa el cascarón del gusano y descubra esa hermosa mariposa que hay en usted y elévese por las alturas. Si este video ha sido de bendición en su vida, les ruego que lo comparta con toda la humanidad. Fuimos llamados a eso. Ellos también necesitan conocer esta verdad. Gracias por su tiempo, por su paciencia y por su comprensión. Gracias por su patrocinio, por su apoyo. En Biblia Estudio TV estamos más que agradecidos que tenerlo a usted como parte de la familia de Dios. Y voy a despedir con esta pregunta. Si ya hemos aprendido que todo el juicio fue dado al Hijo y ese Hijo somos nosotros, y Pablo dice que nosotros juzgaremos al mundo y a los ángeles, ¿cómo juzgaremos al mundo y a los ángeles?
Y esta pregunta la contestaremos en el siguiente estudio de los Efesios. Y no se pierda ninguno de nuestros estudios bíblicos que vienen de camino para la edificación del cuerpo del Señor. Dios le bendiga a todos, que la paz y el amor de Jesucristo reine en sus corazones por siempre y para siempre. Amén.